Pero bueno, estamos acá retomando. Advertí un problema, no sé si ahora ustedes recibieron, pero yo había subido un video y de repente vi que no tenía visualizaciones, y me di cuenta que en su momento no salió mi envío donde a través del portal de la facultad yo compartía el video. Ahora envié un nuevo mensaje, no sé si lo recibieron. Ok, perfecto. Bueno, sí, se ve que cuando yo envié el mensaje cometí un error, y no lo... Bueno, sí, no me salió un mensaje, hice algo mal, pero bueno, ahora lo envié, entonces les comento un poco de qué se trataba, ¿no? Se trata de un video breve donde estudiamos el tema de juegos repetidos, eh, y entonces lo que hacemos es repasar para el modelo de Cournot el juego repetido. El juego no está resuelto, entonces si quieren lo dejamos para después, porque recién ahora lo van a poder ver, pero el juego lo que busca es que ustedes se sientan más cómodos con, con el tema de los juegos repetidos a través de practicar con un ejemplo. Hacia el final del ejercicio dejo la respuesta abierta, digamos, como que en- quiere decir que ustedes tienen que hacer un poco más de álgebra y llegar a un número, que es la respuesta. Entonces, si quieren, mañana, cuando nos juntamos, repasamos la respuesta correcta, si que ustedes tienen para poder repasar el, el juego. Eh, entonces, bueno, abro nuevamente el canal para consultas. No sé si hay alguna pregunta. Ahí estamos. Un segundo. Hola, ¿me escuchás? Buenas, ¿qué tal, Gon? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, mi consulta no tiene que ver con los temas, sino bueno, salió una resolución de la facultad, no sé si se enteró, que dice que, bueno, básicamente que no va a haber exámenes presenciales, perdón, exámenes virtuales, que los exámenes, bueno, van a ser convalidatorios a espera de un examen presencial final que no tiene fecha definida y que, bueno, dicen que podría ser hasta fin de año o a mitad del año que viene. Eh, Nada, yo le quería más que nada como a vista de esto y que es algo que a mí me preocupa y que hablé con otras personas y también alcanzarle una propuesta para que usted considere, pero es, digamos, nada más que eso, es una propuesta, porque nada, como que para mí por lo menos sería muy difícil rendir un examen a fin de año o a mitad del año que viene, cuando ya la cursada terminó un año atrás o 6 meses, porque, digamos, estaría mm, muy en riesgo, digamos la aprobación de la materia o la nota incluso. Eh, bueno, la propuesta es la siguiente, digamos, si había la posibilidad de que usted pueda, digamos, tomar evaluaciones virtuales presenciales, perdón, presenciales no, virtuales, en tiempo real, o sea, en tiempo de clase, con una plataforma que puede ser Google Meet, que no se corta, o Skype. Y si, digamos, al hacer eso, eh, usted puede promediar las dos notas de esos exámenes como una especie de nota final y poner esa nota recién cuando se den los exámenes, o sea, pasarla recién cuando se den esos exámenes finales presenciales famosos, cosa de estar ajustado al reglamento de la facultad. Y bueno, y que la evaluación sea con las camaritas encendidas para que usted pueda vernos en tiempo real, etcétera, y en el sentido de ser una tranquilidad. Nada, es una propuesta que acerco para considerar en vista de que nada, la situación es como bastante dramática para los
alumnos y entiendo que también para los profesores, porque evaluar a sus alumnos después de un año o 6 meses no debe ser nada fácil. No, simplemente eso, profe, nada más. De acuerdo. Bueno, digo, tomo en cuenta el pedido. La verdad, digo, en este momento no estoy en condiciones de comprometerme a un pedido como este. O sea, en principio hay una regla, la regla que, bueno, yo también leí ayer, nos dice que va a haber evaluaciones que toman la forma de seguimiento, ¿no? Entonces va a haber instancias adicionales de evaluación donde va a tomar el formato seguimiento, y luego va a haber un examen final. Entonces, esas son las reglas, y en principio eso es lo que toca hacer, ¿no? Yo entiendo la ansiedad de ustedes digamos, es normal, digamos, todos estamos, digamos, enfrentando estos escenarios nuevos y por supuesto uno dice, bueno, yo quiero seguir con mi carrera, me interesa seguir aprobando materias. Entonces, entiendo la preocupación, la ansiedad acerca de exactamente cómo se va a resolver, y también entiendo que, bueno, que sugieran algún tipo de solución o forma de avanzar como la que vos proponés. Eh, en principio, lo que yo puedo decir ahora es que tocaría aplicar el formato indicado por la facultad, por las autoridades de la facultad. Entonces, esto indica que va a haber instancias adicionales de seguimiento, y luego de estas instancias adicionales de seguimiento va a haber múltiples instancias para rendir un examen final. Entonces, desde mi lado, yo por supuesto voy a contemplar las circunstancias que nos tocan vivir a la hora de, por ejemplo, de diseñar el examen, pero más allá de eso, en principio, digo, tengo que seguir las reglas, ¿no? Entonces, digamos, mantengamos el canal de comunicación abierto y me parece aceptable, está bien que ustedes sugieran o comuniquen un poco sus preocupaciones y sugieran algunas soluciones, pero bueno, por mi lado están las reglas de la facultad con las que debo cumplir, ¿no? Contemplando el escenario especial que hoy tenemos. No, está claro, profe, le agradezco la buena disposición y que considere el pedido, que reitero que es a título personal, digamos, no estoy representando a nadie. Así que, bueno, nada, eso, y bueno, a mí se me ocurría que de esa forma, promediando esas dos notas y dejando la nota en suspenso hasta que tomen los exámenes, era como una buena forma de ajustarse al reglamento digamos, pero bueno, digamos, es nada más que una propuesta y se la acerco y le agradezco la buena disposición y todo. Muchas gracias. No, de nada. Y no sé si hay alguien más que tenga alguna consulta en este sentido, alguna pregunta relacionada con las últimas novedades. Acá estoy leyendo el chat, y veo una consulta de Miguel. Pero digamos, antes de pasar a la consulta de Miguel, no sé si hay algo más que quieran saber o algo más que quieran comunicar con respecto a esto, que bueno, un poco lo estuvimos comentando, ¿no? Entonces, la facultad estableció que va a haber exámenes finales presenciales, que va a haber instancias adicionales de evaluación de seguimiento. eh, Así que esas son las novedades. Bueno, si no, a ver, estoy viendo sus consultas, o sea, las actividades de seguimiento en algún momento nosotros vamos a comentar, también hay instancias de recuperación de las instancias de seguimiento, así que sí, digo, va a haber feedback y va a haber instancias de recuperación según lo establecido por las nuevas reglas, ¿no?
Eso, acá estoy respondiendo a la consulta de Milagro. Bueno, entonces paso a leer y contestar la consulta que me hizo Miguel. Em, eh, entonces, ¿la consulta tiene que ver con el dilema del prisionero, Miguel? No sé si preferís, hablar o, bueno, yo estoy siguiendo el chat, porque no entendí completamente la consulta. Porque, a ver, no sé, Miguel, ¿me escuchás? Ah, muy bien. A ver, estoy tratando de destrabar tu micrófono, Miguel. A ver, un segundo. Ahí está. ¿Qué tal, Miguel? Sí, no, eh, que el dilema del prisionero interpreté para el caso de donde hay un juego, donde hay un híbrido, las estrategias tipo las que estuvimos viendo de cooperar no se podría porque siempre uno de los jugadores tendería a ir al equilibrio Nash. En función de eso también responde. Por eso es mi duda. No sé si. Discúlpame, Miguel, no escuché muy bien tu consulta, pero quizás lo que podemos hacer entonces, digo, dado que estamos en este escenario de juegos repetidos, podemos hacer un repaso, si les parece. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a proyectar, voy a ir a un método vieja escuela, voy a proyectar un papel que voy a ir escribiendo y en función de eso vamos a ir avanzando con el repaso. Disculpame, Miguel, no llegué a escuchar, pero de todas maneras, o sea, el problema que voy a enfrentar ahora es que yo voy a tener que tratar de escribir, entonces tengo solo el celular, entonces voy a estar escribiendo y quizás no voy a poder seguir el chat. Entonces, pero lo que voy a hacer, y acá lo que voy a hacer, y esto requiere responsabilidad por parte de ustedes, vamos a ir a un modo donde no voy a bloquear más sus audios, así que espero que seamos responsables, cuidadosos, en particular, digamos, no generar ruido que pueda afectar el ingreso de la capacidad que tienen sus compañeros para seguir la clase. Pero bueno, interrúmpanme si en algún momento no tiene sentido lo que hago o no se entiende lo que estoy haciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es, voy a abrir la cámara y voy a proyectar esta hoja de papel para tratar de esta forma poder hacer un repaso de lo que venimos viendo. Entonces, ahora ya sus micrófonos están abiertos. Los pueden abrir, quiero decir.
Entonces ahí estamos en marcha. Lo que voy a hacer entonces es tratar de mostrar la hoja en blanco con la cual vamos a trabajar. Entonces, a ver, veamos si esto funciona. A ver. Entonces, veamos si el foco es correcto también. A ver. Entonces, lo que yo proponía es repasar el dilema del prisionero en su versión repetida, la versión repetida del dilema del prisionero. A ver, veamos cómo sale esto. A ver. Entonces, por momentos el foco no va a estar bien. Vamos a esperar que mejore. Entonces Profe, ahí tenemos el el foco jugador está 1, el jugador perfecto. 2. El foco está bien ahí. Ahí creo que sí. Entonces, ¿qué me ayuda a repasar los pagos? Porque yo no recuerdo los pagos que pusimos. A ver, ¿qué pago iba en la primera celda? 2, 2, 2, 2, gracias. menos 4, 3, 3 menos 4 y 0, 0. Sí, buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos el juego en etapa. Entonces el juego en etapa, como dijimos, tiene un único equilibrio en Profe, lo estamos viendo estrategia. lo estamos viendo torcido. Digo, está como hacía un rotado, digamos, el papel. Lo vemos así, Ah, de costado. a ver. A ver, ¿y ahora? No se refiere a la inclinación, sino a la orientación. Está en horizontal, profe. Ah, sí, por eso yo intenté, a ver, que se corrija. A ver, ¿todavía no se solucionó? Disculpa, Daniel, lo que se refiere con, creo que es que tenés que aplicar una rotación de 90 grados para tu izquierda, porque estamos viendo torcido como el ángulo, o sea, no sé si me explico. Sí, sí, sabes que esto ya lo usé alguna vez y lo que pasaba era que automáticamente la máquina se reorientaba. Ahora no lo está haciendo. Estoy tratando de que lo haga. Pero gira la hoja, sino en vez de la. Ahí, ahora sí. A ver. ¿Ahí funcionó? Sí, ahí está bien orientado. Genial. Buenísimo, gracias. Sí, había fallado. Yo comúnmente, sí, trato de reorientar. Buenísimo. Bueno, gracias. Entonces, lo que decíamos es, tenemos este juego en etapa, entonces lo que queremos hacer es repetirlo. Entonces, la forma de repetirlo, bueno, esto ya, a ver si esto enfoca bien. Entonces, la forma de repetirlo tiene que ver con pensar que la utilidad del agente 1 va a ser igual a la sumatoria de delta a la t multiplicado por el pago obtenido en función de las acciones elegidas en cada periodo por cada jugador. Y esto va de t igual a 0 hasta infinito. Esta es la versión, a ver, repetida infinitas veces del dilema del prisionero. Estos son los pagos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tenemos un equilibrio perfecto en subjuegos, en el cual se sigue la estrategia tipo gatillo? Bajo la estrategia tipo gatillo, lo que tenemos es que la acción elegida por el jugador y en el momento T es función de la historia del juego. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bajo esta estrategia tipo gatillo va a elegir cooperar
o no cooperar, va a elegir cooperar si es que estamos en el periodo igual a 0 o la acción elegida se eligió siempre la acción cooperar. Entonces, si hasta ahora siempre se eligió cooperar, se elige cooperar. Se elige no cooperar, caso contrario. Profe, ¿qué dice ahí? A y T, H a la T, dice. Buena consulta. Perdón la letra, esto es A y T como función de H a la T, donde H a la T es la historia, ¿no? Gracias. Entonces, en función de la historia, elegís cooperar o no cooperar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, la pregunta que nos interesa es si tenemos un equilibrio Nash en cada subjuego. En particular, recordamos que hay dos tipos de subjuegos. Está el subjuego en el cual la historia indica que hay alguien que se desvió. En ese subjuego, bajo la estrategia tipo gatillo, toca no cooperar, y efectivamente eso es un equilibrio Nash del subjuego, porque si tu rival siempre elige no cooperar, vos no tenés ningún motivo para elegir algo distinto de no cooperar. El que es un poco más complicado es el caso de cooperar. Entonces la pregunta es si para ese tipo de subjuegos, entonces estoy haciendo un repaso rápido, ¿no? Entonces la pregunta es si para ese tipo de subjuegos seguir la estrategia tipo gatillo es un equilibrio de Nash. Es decir, lo que estamos diciendo es, estoy en una historia en la cual me toca elegir, según la estrategia tipo gatillo, yo debería elegir hoy cooperar. La pregunta es, ¿tengo una desviación beneficiosa? Si la respuesta es no, entonces tenemos un equilibrio de Nash en este subjuego. Entonces la pregunta al final es, subjuego, lo que podríamos llamar subjuego tipo 2, un poco simplemente para abreviar, lo digo de esta manera, subjuego tipo 2, y la pregunta es si hay una desviación beneficiosa. Esa es la pregunta que tenemos. ¿Existe una desviación beneficiosa? Entonces, para contestar esa pregunta, lo que vamos a hacer es calcular el pago si uno sigue la estrategia tipo gatillo y el pago si uno no sigue la estrategia tipo gatillo. Sin desviación, el pago es 2 puntos. Sin desviación el pago va a ser, bueno, a ver quién me ayuda acá. Si no me desvío, ¿cuál es el pago? 2, 2, 2, 2. Exacto. 2 en cada periodo, o sea que lo podemos escribir así. Es la sumatoria desde t igual a 0 hasta infinito de delta t multiplicado por 2. Lo que mostramos en clase es que esto resulta igual a 1 sobre 1 menos delta. Perdón por la letra muy fea. Es igual a 2 dividido 1 sobre 1 menos delta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si me desvío? O lo podemos escribir con desviación. El pago. Bueno, a ver quién me ayuda a escribir el pago en el caso de una desviación. También es 3 Claro, hoy más me desvío 0, 0, 0. y no coopero. Claro, en todos los siguientes periodos obtengo 0. Y esto lo puedo escribir como delta por 0 más delta al cuadrado por 0, y esto sigue. Entonces, para que no haya una desviación beneficiosa, debe ser verdad que 2 sobre 1 menos delta sea mayor o igual a 3. Entonces, es decir, que 2 sea mayor o igual a 3 menos 3 delta, o
lo que terminamos obteniendo es que delta debe ser mayor o igual a 1/3. ¿Correcto? ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé si de esta forma resolví alguna de tus dudas, Enrique, pero digamos, hice un breve repaso. Y en la dirección del repaso también está la clase que subí el otro día con respecto a la versión repetida del juego de Cournot. Daniel, ¿se escucha? Sí. ¿Me podrías repetir conceptualmente qué significaba el delta mayor o igual a 1/3? Muy bien. Sí, entonces, delta es un parámetro de nuestro juego que indica el peso relativo que le asignamos al presente versus el futuro. Y cuando digo el futuro, en realidad no hay un único futuro porque hay una secuencia de pagos que se dan en los periodos siguientes. Ahora, lo que sucede es que en la medida, o sea, hay dos formas de pensarlo. Uno es delta es literalmente la impaciencia, o sea, representa los gustos de los agentes, les gusta más consumir hoy que mañana, por lo tanto, un delta más cercano a 1 sería un caso de un agente muy paciente, que le da lo mismo consumir hoy o mañana o pasado. En cambio, un delta cercano a 0 sería el caso de un agente muy impaciente, que le asigna mucho más peso a hoy que al futuro. Es más, 3 periodos hacia adelante quizás no le asigna un peso casi igual a 0, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero en realidad eso es una idea abreviada, ¿no? El delta puede estar representando muchas cosas en particular, y déjeme usar este pequeño espacio del papel. Podríamos pensar, por ejemplo, que delta en realidad es el resultado de dos elementos. Un elemento es lo que podríamos llamar delta barra, que es la impaciencia, y un segundo elemento es igual a 1 menos P, perdón, déjeme escribirlo de vuelta, delta es igual a delta barra multiplicado por P, donde P es la probabilidad de que el juego continúe. Entonces el juego puede terminar con probabilidad 1 menos P, y P es la probabilidad de que el juego continúe. Entonces uno dice delta está capturando dos elementos. Un elemento que es puramente la impaciencia y un segundo elemento que es la probabilidad de que el juego desaparezca. O sea, por ponerlo de una forma dramática, la probabilidad de que el mundo se termine en el siguiente periodo. Entonces, por supuesto, de esta manera, delta cuadrado es igual a delta raya al cuadrado por P al cuadrado, donde P al cuadrado es la probabilidad de que el mundo siga 2 periodos hacia adelante, y delta raya al cuadrado está capturando la impaciencia cuando estamos comparando hoy versus 2 periodos hacia adelante, y el delta resulta ser la combinación de estos dos factores. El delta al cuadrado está capturando esos dos canales que hacen que el presente importe más que el futuro. Perfecto, se entendió bárbaro. Buenísimo, gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Perdón. Profe, una Bien. consulta. Sí, No es cortita. En el delta, respecto al delta, vos dijiste que es un delta mayor a 1/3, ahí no me desvío. Si delta fuera 1/4, ahí nos desviamos, sería. exacto. Si delta fuese 1/4, no tenés un equilibrio con estas estrategias tipo gatillo. Gracias, profe. Entonces, desaparece. Ahora, digo, esto no lo estamos viendo, pero fíjense que en realidad cuando uno tiene un juego repetido, las estrategias pueden ser enormemente complejas. Entre otras cosas, podríamos tener estrategias más complicadas que las de la estrategia tipo gatillo. Por ejemplo, quizás podríamos tener rondas de castigo, por ejemplo, donde si hay alguien que se desvía durante un periodo bajo la condición de equilibrio, debería cooperar mientras que el otro no coopera. Y esa sería una forma de castigo. O premios, si el juego fuese más complicado. Lo que quiero decir es, nosotros apenas estamos viendo una parte de todos estos juegos repetidos, o de lo que puede pasar en un equilibrio con juegos repetidos. O sea, el mundo es más complicado o más rico, más interesante.
nosotros estamos arrancando una parte del análisis. Y Daniel, aprovecho ¿te para puedo hacer hacer una otro. pregunta? Claro. Entonces, estas estrategias tipo gatillo solo se pueden aplicar en juegos repetidos infinitas veces. La estamos estudiando exclusivamente para juegos repetidos infinitas veces. Hay cosas similares que ocurren cuando uno estudia juegos repetidos finitas veces. Pero estas estrategias tienen que ver con un cambio en la conducta de hoy para siempre, ¿no? Es una estrategia donde vos decís, yo voy a cooperar, pero si hay alguien que en algún momento deja de cooperar, yo dejo de cooperar. Entonces, algo de eso, en el espíritu, lo vimos en el juego repetido finitas veces, ¿no? Cuando teníamos más de un equilibrio. Claro, pero en el juego repetido finitas veces con un equilibrio no se puede aplicar esta estrategia gatillo. No, no es lo mismo, sería algo distinto. Claro. Y la estrategia cooperar solo sirve, solo es equilibrio si está la amenaza, vendría a ser de la estrategia gatillo. Si no, no es equilibrio. O sea, sí, digo, o sea, para que todo esto funcione es como que tenés un sistema de premios y castigos, ¿no? O sea, este es un mundo, o sea, en estos juegos, en esta versión del juego, para que vos estés dispuesto a cooperar tiene que haber un esquema de incentivos que es parte del equilibrio. Fíjate que el equilibrio en sí mismo es el esquema de incentivos. El equilibrio te dice, cooperamos todos, si todo el mundo sigue cooperando. El equilibrio también te dice, si alguien en algún momento deja de cooperar, dejamos de cooperar. Pero fíjate que es interesante o desafiante para el analista, porque en estos equilibrios la amenaza siempre está, pero nunca se verifica. O sea, la amenaza siempre está en el aire, siempre sabes que si vos te desviases, las cosas cambiarían, pero nadie se desvía, entonces nunca la observarías a esa amenaza. Claro, Es pero una amenaza creíble. si la amenaza no sirve, porque si no tenés la amenaza de que otro no se desvíe, elegir cooperar siempre no tiene sentido, porque si uno se desvía ya vos pasás a perder. Ok, perfecto. Entonces tenemos, digo, dos cosas, ¿no? No quiero confundir porque a veces empezamos a discutir conceptualmente y confundimos la teoría al hablar, si quieren, demasiado informalmente. Pero entonces, formalmente, ¿qué tenemos? Formalmente lo que tenemos es que hay una amenaza creíble. La amenaza creíble es, si alguien se desvía en algún momento, de ahí en más todos van a elegir no cooperar. Eso es una amenaza creíble. En otras palabras, tenemos un equilibrio perfecto en su juego. Ahora, lo que también es verdad, y acá es donde yo me empiezo a salir de lo que es estrictamente formal y hablar más informalmente, fíjate que lo que tenés acá es que si vos pensases por fuera del juego, si vos pensases por fuera del equilibrio, acá hay algo que no es, digo, voy a usar la palabra técnica, no es a prueba de renegociación. O sea, este equilibrio que vimos acá, este equilibrio tipo gatillo, no es a prueba de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, digo, lo primero que digo es que tenemos un equilibrio perfecto en sus juegos, entonces no hay ninguna desviación unilateral beneficiosa en ningún subjuego. Desde el punto de vista de la teoría que nosotros venimos estudiando, esto funciona perfecto. Ahora, pensemos un poquito por fuera de la teoría, y hay algo que no es completamente creíble, o prefiero usar esta expresión más formal, hay algo que sugiere que este equilibrio no es a prueba de renegociación. ¿Quién se anima a ver, alguno de ustedes lo ve? ¿Qué es lo que luce un poquito mal o huele mal de este equilibrio? Que lo debilita, que sugiere que no es muy robusto. Y la pista tiene que ver con las renegociaciones. ¿Qué pasa si los dos pudiesen renegociar? Y el otro, uno se va a desviar, seguro. Perdón, en algún momento se nos va a acabar esta conversación, volvemos en 15 minutos, ¿no? Pero mi punto es el siguiente. ¿Qué pasa si pudiesen coordinar y decir, mira, hay alguien que hoy se portó mal, pero a partir de mañana hagamos las cosas bien? Es decir, suponete que vos decís, ¿qué pasa si yo me desvío?
Bueno, si vos te desvías y pensamos en términos de este equilibrio, tu rival te va a castigar por siempre. Pero si pensamos un poquito fuera de la caja, fíjate que tu rival te va a decir, bueno, pero para un segundo. Digo, vos le vas a decir a tu rival, le vas a decir, mira, yo me porté mal, me desvié, no cooperé, pero la verdad es que nos conviene cooperar. ¿Por qué no jugamos el equilibrio de estrategias tipo gatillo? Es verdad, hoy me porté mal, pero a partir de mañana juguemos esto que es un equilibrio. Si no, perdemos todos. Y si vos lo convencés, este equilibrio ya no funciona porque no es creíble, porque te vas a portar mal y después vas a querer renegociar. Entonces, esa es la debilidad de este equilibrio. No sé si se entendió, igual vamos a poder seguir discutiéndolo. No sé si les queda alguna duda, lo que quise decir. ¿Qué es lo que quise decir? O sea, es como que en el infinito te portás mal, después le decís, bueno, juguemos el equilibrio de gatillo y después volvés a lo mismo, ¿eso quisiste decir? Claro, el equilibrio tipo gatillo es débil o no es robusto porque propone una etapa de castigo donde todos pierden. Y esa etapa de castigo donde todos pierden puede ser visto como un escenario poco robusto porque existe otros equilibrios donde los pagos son más altos. Entonces, no es a prueba de renegociación porque la etapa de castigo sería renegociada y por lo tanto no sería creíble. Esto lo estoy charlando por fuera del modelo, ¿no? Pero esa es una cuestión que está dando vuelta en nuestra discusión. Entonces, lo que quiero decir en prácticas es que entonces, esto va más allá de lo que nosotros vamos a hacer, pero déjenme simplemente decirles que existe en la literatura de teoría de juegos, existe el interés por identificar el conjunto de equilibrios en los cuales esas amenazas asociadas a, digamos, a escenarios donde todo el mundo estaría interesado en renegociar, no están presentes. En particular, lo que va a pasar es que el castigo no puede durar por siempre. Entonces, tienen que ser equilibrios donde hay una etapa de castigo, ese castigo no es sufrido por todos y o no dura por siempre. Pero bueno, esto va más allá de lo que nosotros, en este momento vamos a estar discutiendo, ¿no? Va más allá de los objetivos del curso. No sé si hay alguna consulta. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, en realidad, más que con la última aclaración que hiciste y este caso que podría poner en cuestión lo que hicimos, es sobre la conclusión de esto que hicimos con la estrategia tipo gatillo, que es para ver si me quedó claro, digamos. Entonces, si el delta, en este caso con los pagos que están planteados, es mayor o igual a un tercio, eso quiere decir que el subjuego 2 es un equilibrio de Nash, y como ya habíamos comprobado que el subjuego 1 era un equilibrio de Nash, entonces, digamos, la estrategia tipo gatillo sería un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Sería así la conclusión? Claro, entonces, como al considerar cada subjuego, al considerar cada subjuego, encontramos que hay equilibrio de Nash, en particular, fíjense que lo que nos ayuda a simplificar el análisis es que hay dos tipos de subjuegos. Entonces, para cada tipo de subjuego hay un equilibrio de Nash. Por lo tanto, tenemos un equilibrio perfecto en subjuego. Perfecto, muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Perdón, hay un Sí. equilibrio Nash siempre que el delta sea mayor o igual a un tercio, o sea, se tiene que cumplir esa condición, digamos. Perfecto, es así. Perfecto, gracias. Bueno, entonces déjenme cerrar diciendo que la clase que subí a YouTube es una versión un poco más complicada del estudio de estos temas y en particular es un poco más difícil chequear el delta crítico, pero la verdad es que la lógica es la misma que la que venimos haciendo. Entonces, si quieren, puedo tratar de contestar eso el jueves cuando volvamos, mañana. Pero por lo pronto me gustaría introducir un tema nuevo, salvo que haya consultas o preguntas.
Vamos a hablar de externalidades, salvo que ustedes me interrumpan y me digan que tienen una consulta sobre este tema de juegos repetidos. Profe, ¿se Sí. escucha? Sí, yo tengo Sí, una escucho. duda con respecto a la utilización del factor de descuento. Si ocurre en los juegos repetidos infinitamente, únicamente, o si en juegos repetidos finitamente también se utiliza. Porque en el Gibbons Sí, lo trata sí, más en se la puede parte de introducir. juegos infinitos. Se puede introducir en juegos que son repetidos finitas veces, pero no son tan necesarios. Uno los puede introducir si uno quiere, digamos, ponerle algún aspecto importante del modelo que tenga que ver con la impaciencia. Pero no son requisitos. En el caso de un juego repetido infinitas veces, constituyen un requisito, porque de otra manera el juego no tiene sentido, porque los pagos no serían números reales. Entonces, ese es el motivo por el cual, inevitablemente, en juegos con horizonte infinito. A ver. No, gracias por la pregunta. Perfecto, gracias. Bueno, entonces tratamos de cortar. Y estoy acá abierto para más dudas, preguntas. Si no, vamos directamente a estudiar un modelo de falla de mercado. Después vamos a tener tiempo para discutir, interpretarlo, pero en principio, entonces veamos, vamos a introducir el tema de falla de mercado. Seguramente es muy familiar para ustedes. Ustedes hablaron mucho de externalidades, de bienes públicos, seguramente en los cursos anteriores de economía que tomaron. Nosotros vamos a darle un repaso y probablemente vamos a sacar nuevas lecciones a partir de estos modelos. Entonces, en principio, vamos a hacer una versión muy abstracta que puede tomar muchas formas, pero la versión abstracta nos dice, supongamos que hay una variable h, y esta variable h es una decisión de 1. Uno elige el valor que toma h. Hay dos jugadores, y el jugador 1 elige el valor que toma h. Me detienen si en algún momento no se ve lo que estoy haciendo o no se entiende lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, si quieren, déjenme ponerle un título, ¿no? Esto es externalidades. ¿Cuántos jugadores hay? Vamos a suponer que hay dos jugadores y acá van a estar los pagos. El pago de 1 va a ser igual función de h y su riqueza. El pago de 2 también va a ser función de h y su riqueza. Entonces, lo que tenemos es que hay una decisión h. Esa decisión h determina el bienestar de los jugadores. Ahora, cuando pensamos quién toma la decisión la toma solo uno de los jugadores. Entonces ahí estamos claramente en un modelo de externalidades. Porque, a ver, ¿cuál es la clave de un modelo de externalidad? En un modelo de externalidad hay alguien que toma una decisión, en este caso 1, que impacta sobre el bienestar de dos jugadores. Entonces, o dos agentes de la economía. Al menos dos. Entonces, y fíjense que no hay ninguna posibilidad, no estamos contemplando que haya algún tipo de compensación económica. O sea, no es verdad que 2 le pueda pagar a 1 para que elija cierto valor de h, o que 1 compense a 2 por el valor de h que elija. Fíjense que este es un juego recontra abstracto, no estamos hablando de externalidades positivas, negativas, no estamos metiéndole un signo. Pero, bueno, por supuesto podríamos pensar en ejemplos, ¿no? Entonces, ejemplo, si la derivada de 2 con respecto a h es mayor a 0, estamos en el caso de externalidades positivas.
si la derivada de 2 con respecto a h es negativa, estamos en el caso de externalidades negativas. A ver, ¿quién me ayuda con ejemplos de externalidades positivas o negativas? Externalidad positiva, por ejemplo, no sé, un señor que tiene abejas en su campo y el vecino sembró lavanda, por ejemplo. No sé si es muy Bueno, básico. ese es un clásico, muy bienvenidas, entonces es una externalidad en producción. El hecho de que haya un actor, supongamos que H es la intensidad con la cual uno desarrolla su proyecto apícola. Bueno, cuando uno desarrolla con mayor intensidad su proyecto apícola, hay un impacto sobre el bienestar de 2, en este caso sería una externalidad positiva, en producción. Externalidad negativa. A ver, ¿algún ejemplo? Bueno, puede ser una persona que pone una fábrica a la ribera de un río y esa fábrica produce, digamos, un efecto contaminante que resulta nocivo porque el medio ambiente no lo llega a absorber, no lo llega a degradar con corrección, resulta nocivo para todos los demás actores que interactúan en ese ecosistema. Exactamente, entonces la contaminación, que puede ser contaminación del aire, del agua, visual, sonora, la contaminación claramente es una externalidad negativa. Fíjense, algo interesante es que, y esto es algo que a mí me gustaría destacar, es que es importante distinguir entre la externalidad de muchos a muchos y la externalidad de uno a uno. En el mundo de la contaminación predomina la contaminación o el daño ambiental de muchos a muchos, y eso hace que el problema sea mucho más grande. Este es un modelo, el que tenemos acá es un modelo de externalidad de 1 a 1, mucho más sencillo y que vamos a pensar que la solución no es tan complicada. Pero de vuelta, un aspecto central detrás de estos modelos es que no hay abierto un mercado o un esquema contractual a través del cual un actor compense al otro. Si existiese ese mercado o ese mecanismo contractual, comúnmente lo que uno en la jerga se dice es que la externalidad sería internalizada a través de la existencia de ese mercado o ese mecanismo contractual. Entonces, cuando hablamos de externalidades, inevitablemente, detrás de nuestra discusión está flotando un problema de mercados incompletos o contratos incompletos. La idea de una externalidad es como el otro lado de la cara de una moneda que tiene, por un lado, externalidad. Profe, ¿podría por otro repetir lado, mercados incompletos y qué más dijo? Porque justo se... perdón, ¿se cortó? Sí, mercados incompletos o contratos incompletos. O sea, hay algo que esta economía no es completa y por lo tanto existe la externalidad. La externalidad existe en la medida que haya algún mercado o algún tipo de contrato que no está presente. Bueno, no podemos dejar de hablar de un tipo de externalidad que ocupa un rol central hoy en día en el mundo, ¿no? Y no hablo del calentamiento global, que también es un concepto que claramente nos manda a discutir externalidades. ¿Las vacunas? Bueno, cuestiones de salud. Cuestiones de salud, en particular, ¿no? Los contagios, ¿no? El coronavirus. Yo recuerdo la primera clase que di este cuatrimestre, hice un enorme esfuerzo por no hablar de coronavirus. Bueno, acá llegó la clase de externalidades, no puedo evitarlo, ¿no? El coronavirus nos obliga a pensar constantemente en todas las externalidades que están ocurriendo. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, el hecho de que yo me contagie aumenta las chances de que se agoten los recursos del sistema de salud. Entonces, perjudica negativamente al bienestar de quienes comparten el sistema de salud conmigo. Simplemente por poner un ejemplo, por supuesto, el hecho de que yo me contagie aumenta las chances de que otras personas se contagien. Fíjense que podemos hablar del mismo tema hablando de externalidades positivas o negativas, ¿no? Porque podríamos decir, en realidad lo que tenemos acá es una externalidad positiva, donde yo trato de evitar un contagio y por lo tanto estoy mejorando el bienestar de los demás, pero podríamos hablar de una externalidad negativa,
de la misma manera, simplemente que cambiamos el rótulo, cambiamos la etiqueta, decimos, bueno, cuando yo no tomo recaudos, aumenta las chances de que me enferme. Y esa es una externalidad negativa. O sea, al final de cuentas, la distinción negativa o positiva es una cuestión simplemente convencional. Lo importante es que hay una decisión, en este ejemplo muy simple, que toma una persona que afecta el bienestar de otra persona. Entonces, estoy teniendo un poco de dificultades nuevamente con mi... me estoy quedando sin batería. A ver, vamos a ver si puedo solucionar esto. Tiempos desafiantes. Daniel, ¿podrías repetir Hasta ahí me en qué están consisten los siguiendo, ¿hay pagos? alguna duda? ¿Podrías repetir en qué consisten los pagos? Sí, un segundo nomás. Estoy tratando de resolver el tema de la batería. Profe, igual un tema lo volvió a poner de manera horizontal, es decir, la orientación Ahí ahora la está, vemos de sí, costado. gracias. A ver, esperen, estoy esperando que ajuste. Y ahí parece que... Ahí va, gracias. Bueno, entonces, con respecto a los pagos, ¿no? Con respecto a los pagos tenemos el pago del jugador 1, que depende, fíjese, hay un elemento que los conecta, porque H afecta simultáneamente el bienestar de 1 y de 2. Otra vez se puso... A ver. H afecta simultáneamente el pago de 1 y de 2. Y por supuesto la riqueza. Entonces lo que tenemos acá es un modelo muy simplificado. En un modelo más complicado tendríamos más variables, más conexiones entre las variables. Fíjate, a propósito, tenemos por un lado el efecto ingreso y por otro lado el efecto de la externalidad. Van por dos canales que son aditivos, es decir, no interactúan, son separables, ¿no? Ese es un elemento central de este modelo que estamos presentando. Bueno, entonces, déjeme hablar un poquito más y después ya quedamos para charlar mañana, seguir charlando este tema mañana. ¿Qué es lo que haría uno si tuviese que elegir? Y lo que podríamos llamar, esto es la solución descentralizada. ¿Cómo podemos describir qué es lo que hace uno? Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. A ver, ¿quién me ayuda a decir qué es lo que haría uno si La tuviese que solución decir por su cuenta? descentralizada, ¿de Bueno, quién? déjenme darles alguna pista. Perdón, no se escuchó bien. La solución descentralizada, ¿de quién dijiste? ¿De uno? El mercado sería. De uno. Perdón, ¿se está cortando? ¿No me escuchan bien? No, sí se te escucha. Entonces, sí, mi pregunta es, la decisión descentralizada es cuando uno decide por su cuenta y elige lo que quiere y no hay ninguna regulación. Por supuesto, ahora vamos a hablar antes de la presencia del gobierno, ¿no? No hay gobierno. Uno elige, o sea, pensemos las variables. Los ejemplos que veníamos charlando. Vos elegís cuán intensamente desarrollar tu proyecto apícola. O vos tenés una fábrica y decidís independientemente cuánta contaminación arrojás al río. O vos sos un ciudadano del área metropolitana de Buenos Aires y decidís sin ningún tipo de restricción y forma independiente cuánto cuidado tenés en este momento en términos de chances de contagiar. Bueno, en ese mundo vos querés maximizar tu bienestar y que está dado por esta fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es condiciones de primer orden.
la condición en primer orden establece que simplemente la derivada de esta función, que es una parte de la función objetivo de 1, la igualamos a 0. Entonces, por supuesto, estamos pensando en una solución interior. Estamos contemplando ciertas sutilezas que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que pueda haber alguna restricción, solución de esquina. Y nos estamos olvidando de la condición de segundo orden. Entonces, si quieren, podemos hablar un poco de eso. Profe, ¿podría haber solución de esquina? Vamos a imponer, caso? si quieren. Sí. ¿Podría haber solución de esquina ¿Hola? en externalidades o no? O sea, en este momento no estamos contemplando la solución de esquina. Es decir, estamos simplemente concentrándonos en una solución interior. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, perfecto. Mi duda era, nada, si lo hacemos por algo en especial o solo para simplificar el ejemplo, o eso. No, estamos simplificando. Y vamos a tener algún supuesto simplificador adicional. La segunda derivada de H1 de este elemento de la función objetivo es negativo, estrictamente negativo. Y lo mismo para H2. Es decir, si en el caso de 1 lo que tenés es, si querés, rendimientos marginales decrecientes. Por lo tanto, nuestro problema va a ser sencillo. Mientras que en el caso de 2, lo que estás teniendo es que si H es una externalidad negativa, esta externalidad negativa se hace cada vez más intensa. Si H es una externalidad positiva, esta externalidad positiva tiene un impacto cada vez más débil. Y lo vamos a ver más claro cuando analicemos en detalle estos dos casos. Bueno, por supuesto, viene bien un gráfico. Déjeme tratar de presentar un gráfico para pensar qué está haciendo, cuál es la solución descentralizada. Tenemos H en el eje horizontal y escribamos acá la derivada con respecto a H. En la solución, la derivada se hace 0. Llamemos a esto H estrella. Entonces déjeme ponerle un asterisco acá. H estrella es la solución descentralizada. O a veces también llamada solución competitiva. Bueno, por supuesto, la historia no termina acá. O sea, esto sería lo que elegiría uno. O sea, pensemos en los ejemplos, ¿no? Un ejemplo sería pensar el caso de una persona que elegía cuán intensamente explotar su recurso apícola. Entonces, lo que diríamos es, en esta sección, ¿qué es lo que pasa? En esta sección del gráfico, estás produciendo menos de lo que te conviene, tenés que desarrollar tu proyecto en forma más intensa. Pero en esta región del gráfico ocurre lo opuesto. La derivada es negativa, quiere decir que sos demasiado grande. Deberías reducir el nivel de producción. Y este es el punto adecuado, de acuerdo a tu cálculo individual del costo-beneficio. Por supuesto, pensemos el caso de la contaminación del río. En el caso de la contaminación del río, lo que pasa acá es que estás contaminando poco y tu beneficio aumentaría si contaminases más. Acá estás contaminando tanto que te resulta costoso contaminar. Es decir, estás pagando la factura para conseguir tóxicos y arrojar al río. No te conviene, tu nivel óptimo de contaminación estaría acá en H estrella. ¿Se entienden esos ejemplos? Dos contextos distintos, externalidades positivas y negativas. Siempre este agente encuentra un punto óptimo, que es el H estrella. Profe, una pregunta. ¿Podría repetir, porfa, el caso del, perdón, el primer caso de la externalidad positiva?
el caso de las abejas y la agricultura. Sí, Sí. quizás no hice un tratamiento, no lo describí en detalle, ¿no? Entonces, pensemos en un mundo que hay dos productores, el productor apícola y el agrícola. Un aumento en el nivel de actividad del productor apícola genera externalidades positivas porque aumenta, digo, por el proceso de polinización, aumentan los rindes del productor agrícola. Sí, O sea, me las refería abejas. a la parte del gráfico, perdón. De acuerdo, gracias, sí. Entonces, lo que vos dirías es, estás analizando el nivel de externalidad óptimo para el productor apícola. Y lo que vos decís es, mira, si la externalidad fuese muy baja, digamos, esto estaría asociado a un mundo donde casi no produce nada, y a él le conviene producir. Entonces, elegiría este punto. Digamos, si lo pensásemos que es una empresa competitiva, el nivel de externalidad que generaría sería aquel en el cual el precio que obtiene por la miel se iguala al costo marginal de producir miel. Entonces, él simplemente está considerando su bienestar individual. Entonces, un mayor nivel de externalidad comúnmente sería un mundo donde el costo sería demasiado alto comparado con el precio, y este nivel sería un mundo donde le convendría producir más porque el costo marginal es bajo comparado con el precio. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, en forma reducida, acá podemos contar distintas historias de por qué esta función se hace cero acá. No sé si se entendió el ejemplo. O sea, no estoy mostrando el modelo en detalle, estoy diciendo, nuestro modelo simplificado en forma reducida está contando una historia más grande. Perfecto, gracias. No, gracias por la pregunta. Bien, entonces hasta acá llegamos. Lo que vamos a estar charlando va a tener que ver con pensar en un mundo, un planificador, que lo que le interesa es el bienestar de todos. Entonces, una forma de pensar es que la asignación del planificador tiene que resolver un problema de una asignación, o sea, tiene que identificar una solución que sea óptima en términos de Pareto. Entonces, esa asignación, ¿cómo lo podemos pensar? Lo podemos pensar como una maximización del bienestar del individuo 1 sujeto a un mínimo nivel de bienestar para el individuo 2. Entonces, el planificador estaría resolviendo este problema de asignación. Entonces, espero que este problema quede claro. Entonces, este es el problema del planificador. Perdón, toda asignación eficiente en términos de Pareto debe resolver este problema. Está fuera está descentrada, ¿no? Ahora sí. Ahí va, listo. Gracias. Entonces, lo vamos a llamar problema del planificador. Entonces, esto es una T, pido disculpas, quedó un poquito confuso. ¿Se entiende? ¿Qué está pasando? Introduje una nueva variable T y un nuevo parámetro U barra. Entonces, lo que estamos diciendo es que acá tenemos una medida de ingreso ajustado, porque el planificador está considerando la posibilidad de que haya una transferencia. Una transferencia que va de 2 a 1. Ahora, T puede ser positivo o negativo, pero entonces repasemos esta expresión que tenemos acá. El planificador quiere maximizar el bienestar de 1 sujeto a un mínimo nivel de bienestar para 2, donde el nivel de bienestar de 1 y 2 depende de dos variables. Uno es el nivel de externalidad y otro es la transferencia que va de 1 a 2. Pero vale la pena aclarar, y acá lo pongo como una aclaración, si T es menor a 0, la transferencia
va de 1 a 2, ¿no? Es simplemente una aclaración para indicar que este modelo es flexible. Entonces, toda asignación eficiente en términos de Pareto tiene que ser una solución de este problema. Y por supuesto, desde que ustedes empezaron a estudiar economía, todos sabemos que es deseable que la asignación sea eficiente en términos de Pareto. O sea, la eficiencia en términos de Pareto no discrimina, no distingue cuestiones distributivas. Lo único que hace es te pone una frontera. ¿En qué punto de la frontera? No sé. Simplemente estamos en la frontera y eso es lo que nos importa. O sea, estamos eligiendo una asignación en la cual no podemos mejorar el bienestar de uno sin perjudicar el bienestar de otro. ¿Se entiende el planteamiento del problema? ¿Queda alguna duda? Profe, ¿podría repetir qué es U raya? Ah, bien. U raya es un parámetro del problema. Es un número arbitrario que especifica cuál es el mínimo nivel de bienestar que disfrutar dos. Uno podría pensar que U raya es el parámetro que captura la distribución del bienestar. O sea, en qué medida queremos asegurar un cierto nivel de bienestar para dos. Entonces, si U barra fuese chiquito, tendríamos un planificador que le interesa más el bienestar de uno que dos. Digo, lo estoy hablando informalmente, ¿no? Como para transmitir una intuición. Mientras que un U barra grande lo que estaría indicando es que este planificador quiere asegurarse que el nivel de bienestar de dos sea alto. O que el problema que enfrenta el planificador es tal que el nivel de bienestar de dos debe ser alto. Pero es un parámetro del problema. Y en principio no le vamos a adjudicar ningún valor, porque en nuestro modelo simplificado va a haber resultados que no dependen de U barra. Lo que vamos a mostrar es que el resultado acerca de la asignación eficiente en buena medida es independiente de U barra, porque tenemos un modelo muy sencillo. En el mundo real las cosas son más complicadas, o en modelos más realistas esta propiedad ya no se verifica. ¿Alguna otra duda? Sí, la bibliografía para este tema que vos sugerís, ¿cuál sería? Ah, sí, buena pregunta. Este material lo estoy cubriendo de la sección de fallas de mercado del modelo de modelos de Mascolel, Winston y Green, del libro de Mascolel, Winston y Green. Una pregunta, ¿la transferencia de quién a quién sería? Bueno, fíjate que podríamos decir que depende, porque si T es positivo, el dinero va de 2 a 1, pero si T es negativo, el dinero va de 1 a 2, porque le estás restando riqueza a 1 y se la sumás a 2, menos por menos más. Entonces, mañana vamos a arrancar acá. Pero me gustaría que ustedes traten de resolver el problema. Entonces, le doy una pista. Para resolver el problema, una cuestión clave es ver que esta restricción se cumple con igualdad. En un óptimo, esta restricción se satisface con igualdad y por lo tanto el problema puede ser reducido porque uno puede utilizar esta restricción con igualdad y sustituirla en el problema, en la función objetivo, y tener un problema que depende únicamente de una variable. Y de esa forma emergen condiciones de primer orden bien claras. Así que lo que los invito a hacer es tratar de resolver y encontrar las condiciones de primer orden de este problema. Ah, y también la clase que viene arrancamos con la resolución del juego repetido de Cournot. Así que ese es el plan para mañana. ¿Consultas, dudas? Ah, también me gustaría que me cuenten un poco cómo ven este sistema, digamos, esto de proyectar la imagen de un papel y una lapicera. Si esto funciona, tenemos que tratar de buscar una alternativa. Para mí está bueno, profe.